Hola, buenas tardes. Les saluda Daniel, el psicólogo. Les voy a hablar en esta ocasión acerca de las rupturas amorosas. Uno de los problemas más comunes que yo atiendo en consulta tiene que ver con no poder superar una relación amorosa. Esto va mucho más allá del hecho de no querer despegarse de una idea. Hay un discurso racional, lógico, que le dice a la persona es momento de continuar. No es tanto como que la persona voluntariamente se mantiene apegada a un sentimiento que no le favorece en nada porque esa relación ya no tiene ninguna oportunidad. Tampoco significa que la persona esté esperando algún milagro, que la situación, que su realidad cambie mágicamente y que de alguna forma esa relación se recupere. Hay muchas maneras de llegar a esa posición en que la persona se encuentra sufriendo y padeciendo por causa de una ruptura. Es curioso porque en la mayoría de los casos esas personas consciente y racionalmente entienden que esa relación no les conviene. Están conformes con la decisión, están conformes con la separación, pero aún la persona no puede decirse a sí misma que ha superado el problema. La persona que se fue sigue cumpliendo un papel en la vida del individuo y ese papel es el de la falta. Y eso se puede entender si nos permitimos la licencia de reducir al individuo que ya no está en un objeto. Tuve una relación con una persona, era un ser humano que tenía su forma de pensar, tenía sus emociones, tenía sus conductas, pero a fin de cuentas con lo que yo me quedo o lo que yo recibo es algo muy objetivo. Son estímulos, son cosas que mi cuerpo recibe, son cosas que mi cuerpo procesa y a las que mi cuerpo se acostumbra. Y no estoy hablando exclusivamente de lo sexual. Es una parte importante, una categoría de estímulos muy efectivos sobre el cuerpo porque están relacionados con el placer. Pero a lo que me refiero va mucho más allá y alcanza el plano emocional. Cuando la persona se va, no solamente es mi mente consciente la que tiene que enfrentar esa pérdida. Todo mi cuerpo se ve privado de pronto de una serie de estímulos agradables que causaban efecto en diversos niveles, placentero, sensual, emocional. Y al verse privado de esos estímulos, ocurre que la mente, que es quien a fin de cuentas se va a encargar de ese cuerpo en falta, va a necesitar elaborar mecanismos de compensación. Yo a la mente la veo como el triunfo evolutivo del ser humano, una instancia que no es exclusivamente física, que no es meramente el producto de lo físico del sistema nervioso central, pero que a fin de cuentas asume responsabilidades por todo lo que viene detrás, asume responsabilidades por ese cuerpo. Entonces la adaptación ya no tiene solamente que ver con que el cuerpo reciba lo que necesita, sino que la mente ahora es una conciencia acerca de lo que ese cuerpo está necesitando. Y cuando rompemos una relación, la falta que siente el cuerpo la siente la mente también. Y la mente tiene la ventaja, por su naturaleza, de no depender de los objetos del mundo físico para tratar de compensar lo que le está faltando al cuerpo y por ende a ella misma. Entonces recurre a la fantasía. En la fantasía la mente va a buscar reconstruir esa fuente de estímulos que era el otro. Entonces se crea esa figura fantasmática que es de la que de cierta forma continuamos enamorados. Ese truco de nuestra mente que crea un personaje que se queda en nuestra memoria, que se alimenta de las cosas que recordamos de esa relación y que nuestro cuerpo nos ayuda a recordar con base en la falta. Entonces, si desapareció completamente de mi vida esa persona y no sé absolutamente nada, mantengo una relación con la figura imaginaria que crea mi mente, que obviamente si se trata de un producto de mi imaginación que sirve para poder intentar compensar todo eso que me falta, que tenía antes en el mundo sensual, en el mundo de la realidad, va a ser una imagen idealizada. Idealizado, bueno, es redundante, es una idea, pero va a ser idealizado en el sentido de que tiene lo mejor que yo recuerdo de esa persona y tampoco tan fiel a la realidad, sino a cómo me conviene recordar esas cosas. Entonces, en la relación que yo sigo manteniendo con esa persona real, existen los rencores, existe el malestar, existe la frustración o cualquier cosa negativa que me recuerde por qué se rompió la relación. Y uno que otro estímulo positivo también, o muchos estímulos positivos también. Pero más importante es el vínculo que creé con la imagen que extraje de ese individuo y que está viviendo en mi mente. Es mucho más sufrimiento por una interacción con algo de mí mismo, algo que yo mismo creé. Las personas vienen a la consulta y quieren saber los trucos
para poder librarse del malestar de tener que seguir pensando en la persona y sentirse frustrados todavía. Y es hasta que entiende que el otro ya no tiene nada que ver, que el otro ya no está cumpliendo ninguna función de hecho en la vida, que se empieza a transitar el camino de la superación. Es lo que va pasando con el tiempo, en el curso natural, cuando no existe una intervención. Lo que sucede es que esta imagen no se mantiene estática. Esta imagen se va modificando, va asumiendo otras necesidades que solemos tener, va asumiendo otras expectativas o se va intensificando el conjunto de expectativas ya depositadas en quien era esa persona en nuestra vida. Yo veo este proceso como una especie de putrefacción de la imagen, pero esa putrefacción es porque se está plagando de ideas rancias, de ideas fundamentales sobre me voy a quedar solo, no voy a encontrar otra persona igual, no voy a volver a sentir lo que sentía. Y mientras más pasa el tiempo, la identidad de ese fantasma se va disolviendo en nuestras propias expectativas respecto de la vida, hasta que en algún momento ya no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, con el individuo que nos faltaba. Y eso hace que el sufrimiento sea peor, porque tenemos en nuestra memoria, consciente y racional, un nombre al cual referir esas frustraciones, sin darnos cuenta de que lo que extrañamos, lo que esperamos, lo que nos hace falta, ya no tiene ninguna relación con lo que era ese individuo, sino con el ideal, con la persona perfecta que yo espero para mi vida. Como mi cuerpo conoció el placer, como mi mente conoció la satisfacción, me quedo con el recuerdo vago e impreciso de que ya viví lo que tenía que vivir, de que en algún momento tuve llenas mis expectativas. Ya el recuerdo está tan corrompido que a un nivel menos consciente quizá existe esa creencia de que todo lo que podía tener y esperar en ese sentido, que ahora es tan grande y tan fundamental, ya lo tuve y es muy difícil que se repita, si no imposible. La terapia va hacia atacar e ir desarmando esa imagen con la conciencia de parte de la persona de que de aquello de lo que está armado ese recuerdo, ese apego, esa atadura, es una parte de uno mismo. Es un conjunto de ideales propios, de grandes expectativas, de sueños, de ideas fantásticas, en las que incluso interviene la propia cultura. Fíjense cómo los seres humanos transitamos el camino del desengaño, de la decepción amorosa. Tomamos elementos de la cultura, vemos películas, escuchamos música, hablamos con nuestras amistades, recibimos consejos, lloramos. Lo que sea que hagamos que sea un símbolo cultural de lo que significa curar un corazón roto. Y es a través de la cultura misma que construimos esos ideales del amor para toda la vida, de la monogamia, de la media naranja, del complemento. El asunto se vuelve un conflicto permanente con una parte de mí que está deseando a esa persona ideal construida con mis sueños y con los elementos de la cultura que tomo para mantener esa esperanza. La terapia que trata estas cosas no tiene nada de romántica, es de hecho todo lo contrario, porque si yo quiero descomponer esa imagen tiránica que no me permite olvidarme supuestamente de esa persona, para eso tengo que tener argumentos que van más allá de desidealizar a la persona, que ya de hecho, como decía antes, muy poca responsabilidad o ninguna responsabilidad tiene sobre esa idea, sobre ese ideal con el que ahora tenemos una relación tan problemática. Los argumentos que yo necesito van con todo, derribar la idealización del amor, que con base en los elementos de la cultura, con los elementos de mi historia y con algo de ese recuerdo que todavía queda, que utilicé para moldear esta figura tan problemática, la terapia que va a ayudar a que pueda deshacerse de ese fantasma y pueda continuar con su vida y abrirse la posibilidad de la felicidad sin esa persona, requiere de una desestructuración de las propias creencias. Y esa es la parte más complicada de toda terapia, porque las creencias son los pilares que sostienen nuestra identidad. No todos esos pilares son necesarios, podemos quitar algunos y la estructura no se cae, pero desde el punto de vista de la persona se puede percibir como un tambaleo de toda la identidad.
Si yo toda la vida creí que iba a encontrar una persona que me complementara y en algún momento de la vida, como lo recuerda mi cuerpo, como lo sentí, quiere decir que existe y quiere decir que ya pasó por mi vida. Una vez que la persona cuente con los argumentos necesarios y suficientes para que esas creencias se pongan en duda, lo que va a suceder es una reestructuración de pensamiento. Y con esa reestructuración de pensamiento, esa figura fantasmática se descompone para poder crear algo distinto que llene ese vacío. Porque si simplemente arrancamos la imagen que está habitando en nuestra mente y que nos brinda de manera sustitutiva el placer y los estímulos que tanto añorábamos, si queda solamente ese vacío, entonces la persona se va a deprimir. Si yo sigo sufriendo por una persona, eso tiene una función adaptativa. Todo ese proceso que acabo de describir, esa creación fantasmática de mi mente, tiene una función de sostén. Pensemos en la película El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Ese es un ejemplo muy claro de lo que pasaría si realmente pudiéramos borrar de nuestra mente todo lo que tuviera que ver con esa persona y liberarnos supuestamente de todo ese sufrimiento a través de la amnesia para poder superar el problema, que es lo que quedaría un vacío, tal como sucede en la película, sin que yo haya tenido la oportunidad de crear una figura compensatoria. La figura compensatoria de la que tanto he hablado como el objetivo a destruir es necesaria, es funcional. Ahora la terapia persigue que esa funcionalidad la suma algo más saludable, nada más. ¿Con qué se reemplaza entonces esa figura? Y esta es la parte central de la terapia. Se reemplaza con la parte de mí mismo que todavía me falta integrar a mi personalidad. Digamos que las personas vamos construyendo a lo largo de nuestra vida una identidad. La vamos construyendo no con miras a terminar el proyecto, sino a que quede a medias y venga otra persona a completar la estructura. Eso es a lo que nos empuja la cultura. Hay razones históricas, hay razones evolutivas para eso. No es simplemente un capricho, pero es la realidad. Pero eso no significa que no sea válido aspirar a un proyecto de desarrollo personal en el que veamos a un individuo completo. Cuando logramos integrar a nuestra personalidad esa función aparentemente complementaria que suelen asumir otras personas en las relaciones que mantenemos, y que también asumen las figuras fantasmáticas que construimos como compensación, una vez que logramos eso, estamos a las puertas del amor propio. El amor propio es específicamente una relación con nosotros mismos. Lo que me va a faltar cuando derrumbe esa imagen ideal, lo voy a llenar con una imagen de mí mismo que no aceptaba, que no conocía, que no me gustaba o que veía débil, vulnerable e incompleta. Lo que yo necesito para ir llenando esos espacios vacíos que va a dejar la imagen que voy destruyendo son elementos de mi personalidad que no he desarrollado y que se van ensamblando para terminar el proyecto. Este proyecto quizá no termina nunca. La personalidad no es algo que se logra en algún momento de la vida y que no va a seguir cambiando después, pero poder asumir la responsabilidad por el total es ya un gran avance. Eso ya es terapéutico, eso es salud mental. En el momento de la terapia en el que la persona se da cuenta de que puede mantener una relación consigo misma con todas las letras, empieza a verse a sí misma, a comprenderse, a explorarse, a preguntarse, a responderse y a gustarse, que no es algo a lo que tenemos que forzarnos, porque necesariamente va a ocurrir, que podemos derribar todas las creencias que están impidiendo que una persona pueda verse a sí misma. La naturaleza de todo ser humano es voltear a verse, conocerse y gustarse, porque no hay de otra. El gusto surge de manera espontánea, porque conozco algo que es real, lo único de lo que puedo tener certeza en esta vida. Y entendiendo cómo los seres humanos buscamos desesperadamente la verdad, es teóricamente imposible no gustarse, no aferrarse a eso. He hecho la descripción del camino terapéutico para lograr la superación de una ruptura amorosa y he terminado hablando del amor propio.
porque en realidad esa es la única cura, no solamente para este tipo de situaciones, sino finalmente para cualquier malestar psicológico. No obstante, esta es quizá la forma de sufrimiento humano más común y más pertinente al tema del autoconocimiento. Esto fue todo sobre el tema del que les quería hablar el día de hoy. Espero que les haya parecido también interesante. Si les gustó mucho, compartan el video y recuerden que la psicoterapia está a disposición de quien quiera mejorar su estilo de vida. Solamente hay que informarse, buscar a un profesional capacitado. Yo estoy a las órdenes en la ciudad de Quito, pero como yo existimos muchos tratando de hacer algo por mejorar las condiciones de vida de las personas y que podamos disfrutar de el bienestar y la felicidad finalmente.